Análisis termodinámico del calor humano y la transferencia de masa y su impacto en el confort térmico. Autor Matt Jaspreck. Integrantes: Joseph Dustin Chitanin Guilán, Mateo Narváez López, Laura Daniela Pantoja Vilés. El cuerpo humano actúa como un motor térmico y termodinámicamente podría considerarse como un sistema abierto, ya que la energía y la masa para los procesos vitales se toman de fuentes externas, como lo son los alimentos y los líquidos, y luego se intercambia con el medio ambiente. Por lo tanto, debe considerarse la vía de energía, masa y las transformaciones asociadas con su generación que conducen a un intercambio con el medio ambiente. En este artículo se presenta un análisis basado en la segunda ley de la termodinámica. Cada transferencia y conversión de energía va acompañada de una transferencia y conversión de exergia. La segunda ley de la termodinámica es el principio que marca la dirección en la que deben llevarse a cabo los procesos termodinámicos y, por lo tanto, la imposibilidad de que ocurran en el sentido contrario. El sentido de la evolución de los procesos reales es único, ya que son irreversibles. Este hecho viene caracterizado por el aumento de una magnitud física, la entropía del sistema termodinámico, con el llamado principio de aumento de entropía. Esta establece que en la mayoría de los casos hay imposibilidad de convertir completamente toda la energía de un tipo a otro sin pérdidas. Debido a esta ley, también se tiene que el flujo espontáneo de calor siempre es unidireccional, desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura, hasta lograr un equilibrio térmico. Exergia es un término termodinámico que describe el trabajo útil máximo que una sustancia puede realizar durante el proceso de equilibrar un sistema con un depósito de calor, es decir, trabajo útil máximo que podemos extraer de un sistema cuando se equilibra reversiblemente con su entorno. La exergia es una medida de la calidad de la energía que permite calcular la capacidad de realizar trabajo físico con respecto al entorno físico. A diferencia de la energía, la exergia es no conservadora debido a la irreversibilidad de su proceso de transferencia. Uno de los objetivos de la investigación presentada es calcular la generación de entropía o la destrucción de exergia. Según el teorema de Gouy-Stodola, el cálculo de la destrucción de exergia generalmente se basa en un análisis de la segunda ley. En el caso del cuerpo humano, la exergia se consume como consecuencia de la transferencia y o conversión de calor y masa. Estos procesos dependen del sistema termorregulador humano y del estado del medio ambiente. Por lo tanto, el cuerpo humano genera mecanismos específicos de irreversibilidades. El propósito del estudio presentado es introducir un enfoque para calcular la tasa de destrucción de exergia dentro del cuerpo humano e identificar la magnitud y los mecanismos de estas irreversibilidades. Se considera un ejemplo para verificar el modelo presentado y se muestra que existe una correlación entre el consumo de exergia dentro del cuerpo humano y el nivel esperado de confort térmico. Además, los métodos existentes para la evaluación de comodidad podrían mejorarse y emplearse con la inclusión del análisis de exergia. Para un modelo termal humano y un confort térmico óptimo se deben cumplir tres condiciones básicas: el equilibrio térmico, la temperatura de la piel y la tasa de sudoración deben estar dentro del rango de confort. El cuerpo humano produce calor, intercambia calor con el medio ambiente y pierde calor por difusión y evaporación de los líquidos corporales. Durante el descanso y el ejercicio normal, estos procesos dan como resultado una temperatura media de los órganos vitales de alrededor de 37 grados centígrados. El sistema termorregulador del cuerpo intenta mantener estas temperaturas incluso cuando se producen perturbaciones térmicas. El sistema termorregulador humano es bastante efectivo y crea un equilibrio térmico dentro de amplios límites de variables ambientales, como la temperatura del aire, la temperatura media radiante, la humedad del aire y la velocidad relativa del aire. Para un determinado nivel de actividad, la temperatura de la piel y la tasa de sudoración son las principales variables fisiológicas que influyen en el equilibrio térmico. El modelo utilizado se compone de una parte fisiológica que trata de procesos internos que provocan la temperatura central de la piel y del cuerpo, que junto con el calor metabólico producen pérdida o ganancia de calor, que afectan al cuerpo y provocan una temperatura corporal que se ve afectada por parámetros ambientales y la actividad realizada. El modelo también se compone de una parte física que explica los intercambios de calor y masa de la ropa. La regulación térmica del cuerpo humano se logra principalmente mediante la regulación del flujo sanguíneo para ambientes fríos, manteniendo la temperatura central, y para ambientes cálidos liberando calor mediante dispersión y evaporación. La tabla presentada representa las variables que atribuyen en las ecuaciones que sirvieron para el cálculo. Teniendo en cuenta esto, tenemos las ecuaciones de equilibrio de calor.
Los efectos de las condiciones ambientales en el sistema termorregulador humano pueden investigarse utilizando el modelo de dos nodos. Este modelo representa el cuerpo como dos cilindros concéntricos, donde el cilindro interno representa el núcleo del cuerpo y el cilindro exterior representa la capa de la piel. La piel es un amortiguador entre el núcleo y el medio ambiente. Estos intercambian energía a través del contacto directo y el flujo sanguíneo. Por otro lado, el calor metabólico se libera al medio ambiente por la transferencia de calor a la piel, por el flujo sanguíneo y la conducción de calor. También por la liberación de la piel al medio ambiente por convección, radiación y evaporación. La vía de menor liberación de calor es a través de la respiración. La investigación realizada requirió de las ecuaciones presentadas, las cuales son las expresiones utilizadas para evaluar el equilibrio del calor, el balance de la masa y el cálculo de la exergía. Mediante ellas es posible describir el modelo térmico y determinar factores como el almacenamiento de calor, el efecto de flujo sanguíneo, la temperatura corporal resultante, las pérdidas de calor por sudoración y por respiración, la incidencia de la ropa y la exergía que entra y sale del cuerpo, entre otros. Los procesos relacionados con el confort térmico humano son procesos de calor y masa donde un flujo de calor ingresa en el cuerpo humano, el metabolismo, y dos flujos de calor lo dejan, uno debido al aire exhalado, la difusión del agua y la evaporación del sudor, y el otro a través del flujo de sangre que regresa al núcleo del cuerpo. Dividir este flujo de calor en dos conduce a irreversibilidades y pérdidas de energía. De este modo, la exergía se transfiere al medio ambiente y se controla mediante las condiciones ambientales. Se considera el cuerpo humano como un sistema termodinámico abierto en estado estacionario. El objetivo fue calcular la influencia de la temperatura ambiente en el consumo de exergía del cuerpo humano. Dado que la transferencia de calor entre el cuerpo humano y el medio ambiente depende de la temperatura del aire y de la temperatura radiante media, se eligieron ambos parámetros entre 10 y 30 grados centígrados. Otras condiciones ambientales se mantuvieron constantes, como lo son la velocidad del aire con 0.1 metros por segundo y humedad relativa del aire con 50%. Se eligieron los siguientes parámetros para el cuerpo humano: masa corporal 80 kilogramos, producción de energía 58 vatios por metro cuadrado Kelvin y resistencia térmica de la ropa, que es igual a 0.155 metros cuadrados Kelvin por vatio. Mientras que los valores establecidos para la neutralidad térmica fisiológica fueron temperatura establecida del núcleo del cuerpo 36.8 grados centígrados y temperatura establecida de la piel 33.7 grados centígrados, donde el intervalo de tiempo simulado fue de 2 horas. La figura 1 muestra la exergía de entrada para el cuerpo humano en relación con los parámetros ambientales dados. Esta entrada de exergía consiste en la entrada de calor seco, que es igual a la tasa metabólica más la exergía del aire inhalado, y la entrada de exergía húmeda, cuya masa es igual a la producción de agua. Para el cálculo de la producción de exergía, los parámetros se ajustaron a través del sistema termorregulador para lograr el mejor nivel de confort térmico posible. La figura 2 muestra esta exergía de salida que se compone de exergía en seco, determinada por la transferencia de calor por convección y radiación de la piel y por la respiración. También se compone de exergía húmeda, como la difusión y evaporación del agua de la superficie de la piel y el aire húmedo mientras se respira. El consumo de exergía dentro del cuerpo humano que se muestra en la figura 3 es de lo más interesante. Al aumentar la temperatura ambiente de baja a neutral, la tasa de consumo de exergía disminuye y cierta temperatura alcanza un mínimo. A temperaturas ambiente bajas, la energía generada para mantener la temperatura corporal en un nivel casi deseable provocó una mayor entrada y salida de exergía. De manera similar, cuando el ambiente se calienta bastante, la tasa de consumo de exergía aumenta a pesar de una diferencia de temperatura menor entre el cuerpo y el ambiente. En este caso, se produce sudoración, desencadenada por la diferencia entre la temperatura neutra y la temperatura real de la piel y el núcleo del cuerpo. Es interesante que el consumo de exergía mínimo para factores humanos dados ocurra a una combinación de temperatura del aire a 19.2 grados centígrados y temperatura radiante media a 23.9 grados centígrados. La aparición de un valor mínimo indica que puede existir una conexión entre el consumo de exergía y el nivel esperado de confort térmico. Confort térmico. La definición termofisiológica de la comodidad se basa en el disparo de los receptores térmicos en la piel y en el hipotálamo. La comodidad, en este sentido, se define como la tasa mínima de señalización nerviosa de los receptores.
Según su definición energética, el estado de confort térmico se alcanza cuando los flujos de calor hacia y desde el cuerpo humano están equilibrados y la temperatura de la piel y la tasa de sudoración están dentro de un rango de confort. Este modelo se deriva de la física de la transferencia de calor combinada con un ajuste empírico a la sensación. PMB. Utilizamos el modelo de voto medio previsto, PMB, que es un índice que predice el valor medio de los votos de un gran grupo de personas en la escala de sensación térmica de 7 puntos, que varía de -3 correspondiente a frío a +3 correspondiente a caliente. El modelo PMB predice la sensación térmica en función de la actividad, la ropa y 4 parámetros ambientales térmicos: aire y temperatura media radiante, velocidad del aire y humedad del aire. Esta establece una tensión térmica basada en una transferencia de calor en estado estable entre el cuerpo y el medio ambiente, y asigna un voto de comodidad a esta cantidad de tensión. La ecuación de PMB postula un vínculo entre la desviación de la carga mínima en los mecanismos del efector del equilibrio térmico. Por ejemplo, sudoración, vasoconstricción, vasodilatación y el voto del confort térmico. El modelo PMB predice la sensación térmica en función de la actividad, la ropa y 4 parámetros ambientales térmicos, como lo son el aire y la temperatura media radiante, velocidad del aire y la humedad del aire. La ventaja del modelo PMB es que es una herramienta flexible que incluye todas las variables principales que influyen en la sensación térmica. Para el modelo PMB se utilizaron los mismos parámetros personales y ambientales que para el análisis de exergía. Para una mejor visualización, los valores de PMB resultantes se muestran en la figura 5, donde los valores de PMB se trazan como valores absolutos. Los valores negativos varían desde el estado térmico neutro igual a 0 hacia la esquina inferior izquierda. La sensación térmica es fría cuando se baja el aire y la temperatura radiante media. La figura 4 muestra una comparación entre el análisis de exergía y el valor PMB. Indica que el consumo mínimo de exergía coincide con una sensación térmica neutra. Además, vemos en el análisis de exergía que las combinaciones de aire y temperaturas radiantes medias que aseguran una sensación térmica neutral o agradable son limitadas. Por lo tanto, podemos concluir que el análisis de exergía brinda aún más información sobre el impacto ambiental en la sensación térmica humana esperada que otros tipos de análisis basados en energía. Conclusiones. En este trabajo se presenta un enfoque diferente, a saber, un análisis basado en la segunda ley de la termodinámica. Hay flujos de entropía correspondientes asociados con los flujos de calor y masa. La combinación del equilibrio de energía y entropía producen el equilibrio de exergía. Mostramos que los métodos existentes de evaluación del confort térmico humano podrían ampliarse aún más teniendo en cuenta el análisis de exergía. En condiciones de estado estacionario, los resultados indican que existe una conexión entre el consumo de exergía y los niveles esperados de confort térmico. Tal extensión determina mejor la conexión entre las condiciones ambientales y la sensación térmica predicha. El análisis de exergía muestra claramente cómo el consumo de exergía humana se combina con las condiciones ambientales. Además, los resultados muestran que existe una correlación entre el consumo de exergía del cuerpo humano y el nivel esperado de confort térmico, expresado como el valor PMB.